Dios le bendiga, bienvenido. Seguimos desarrollando la serie sobre el origen de las primeras cosas. Recuerde que es el libro del Génesis el que nos va a ayudar a recordar esto hoy con la primera ofrenda agradable a Dios. Nuestra introducción dice cómo una de las características especiales que distingue al ser humano de los animales es su necesidad de adorar. El diablo se ha aprovechado de esta necesidad y la ha querido saciar con la adoración de dioses falsos. En esta lección se hablará del primer ejemplo de adoración que se registra en la Biblia. En la adoración a Dios es más importante la actitud que el sacrificio del adorador. Por eso nos dice Hebreos 11:4 que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Punto 1. La necesidad de adorar a Dios. El punto A dice el propósito de las ofrendas. Vamos a estar en Génesis 4 a partir del verso 2 que dice: después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. La ocupación de los dos hijos de Adán está de acuerdo con la sentencia que Dios dio: labrar la tierra y criar el ganado para obtener alimento y lana para cubrirse. Verso 3. Y aconteció andando en el tiempo que Caín del fruto de la tierra trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. No sabemos cómo surgió la idea de traer ofrendas a Dios. Es probable que eso se le haya indicado a Adán desde el principio. Pues más tarde, cuando Dios estableció el sistema de ofrendas y sacrificios en el libro de Levítico, estas dos clases de ofrenda formaban parte. O como dijimos en la introducción, todo ser humano siente la necesidad de acercarse a Dios con una actitud de adoración. Verso 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró a Jehová con agrado, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Los dos trajeron su ofrenda, Caín del fruto de la tierra, y Abel, dice, escogió de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. En el Antiguo Testamento los adoradores traían su ofrenda vegetal o animal para que los sacerdotes ofrecieran una parte en sacrificio y lo demás era para la alimentación de los que servían en el altar. Nosotros ahora no tenemos que ofrecer sacrificios a Dios, porque Cristo ofreció un sacrificio perfecto por todos. Pero debemos sentir lo que sintieron estos dos hermanos, especialmente Abel, y traer al Señor de lo mejor que Él nos haya dado. Punto B. Dios se agradó de Abel, verso 4. Vuelvo a repetir el verso 4 que dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellos. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Desglosamos cómo Dios se agradó primero de la persona, en este caso Abel, y dice y luego de su ofrenda. Lo que quiere decir es que vio su actitud, el entusiasmo que él le puso a hacerlo, su generosidad y especialmente la fe con que presentó lo mejor, dice lo más gordo de su ganado. La actitud con que el creyente da su ofrenda es más importante que la cantidad de lo que da. Lucas 21, del 1 al 4. Después de haberse agradado el Señor del corazón y de la actitud de Abel, también dice se agradó de su ofrenda. Hebreos 11, 4, que también lo leímos en la introducción, dice: por la fe, por haber hecho esto, que ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio que era justo. Dice, la fe es la base para la relación del ser humano con Dios. Así que ser justo es ser perdonado y solo se consigue la justificación por medio de la fe.
Esa fe es la que reconoce que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Punto C. Dios no se agradó de Caín. Verso 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Por qué sería que Dios no miró con agrado a Caín y a la ofrenda que éste le trajo? Veamos algunas conductas que lo llevaron a Caín a una actitud desagradable. Una fue su ausencia de fe. Caín no tuvo fe en Dios y todo lo que no proviene de fe, dice, es pecado. Romanos 14:23. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. 2. Hay una ausencia de amor en él. Juan nos dice que Caín era del maligno y mató a su hermano porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Primera de Juan 3:12. El odio que éste mostró contra su hermano nos dice de que su corazón estaba vacío de amor. 3. También tenía ausencia de propósito. La ofrenda vegetal no tenía el propósito de expiar el pecado, sino la de agradecer a Dios por el fruto de la tierra y la labor humana. Él lo que nos da a deducir que él no se sentía pecador, sino más bien orgulloso y vanaglorioso. Primera pregunta: ¿cuál es la importancia de la fe, el amor y el propósito en la adoración a Dios? 2. Impedimentos en la adoración. Un carácter amargado y violento. Verso 6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? El ensañamiento es una condición del alma. Surge del odio y de un temperamento violento y destructivo. Ensañarse es enfurecerse acaloradamente contra alguien. No es una acción incidental, sino una situación propiciada por la ira permanente y el deseo de venganza cultivada en la conducta del individuo sin Dios. ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Este decaimiento era una demostración externa del abatimiento de su corazón. Esta es la frustración que abate al ser humano cuando no puede triunfar. Pero en lugar de buscar la solución a su problema, se enfurece y busca la destrucción de los que han triunfado. Punto B. Un carácter altivo y orgulloso. Verso 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta con todo esto. A ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Una interpretación para este verso sería: aunque Caín no encontró una respuesta positiva porque no quiso buscar la ayuda de Dios, se le dijo: si quisieras hacer el bien, ¿no serías enaltecido? Así se le abre la oportunidad para un cambio. Pero como no lo haces, el castigo de tu maldad está a tu puerta. No hubo en él una actitud de humildad ni de arrepentimiento, solo se ensañó y decayó su semblante. Una persona llena de odio, de envidia, no está en capacidad de adorar a Dios. Eso es lo que invalida cualquier sacrificio u ofrenda que se traiga al altar. Pregunta: ¿qué actitudes incapacitan para adorar a Dios? Punto 3. Efectos de una vida frustrada. Odio contra otros. Verso 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. En el corazón de Caín no estaba Dios. Y el no estar Dios en su corazón carecía de amor, de fe y de un fruto que le agradara al Señor.
Esto precisamente es lo que produce el rechazo de Dios. Tras su fracaso espiritual, Caín se ensañó con su hermano, llevándolo con malas intenciones al campo. Furioso de no haber podido derrotar a su hermano en la presentación de sus ofrendas, porque aquí ellos expresaban lo que había en sus corazones, estando solo, dice el verso, lo mató. Al darle muerte a Abel, sirvió como instrumento del diablo, porque éste ha sido homicida desde el principio, nos dice Juan 8:44. Y con su terrible acción atentó contra la imagen de Dios que está en el hombre, en este caso en la de Abel. Génesis 9:6. Punto B. Rebelión contra Dios, verso 9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él le respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Caín se había rebelado contra Dios antes de darle muerte a su hermano. Aún frente al altar del sacrificio estuvo dispuesto a hacer su voluntad en lugar de someterse a la dirección de Dios manifiesta en su conciencia y en el ejemplo de Abel. La pregunta de este verso 9, ¿dónde está Abel, tu hermano?, era un examen a su cauterizada conciencia. Dios, que lo sabe todo, le da al pecador por medio de su conciencia la oportunidad de sentir lo que ha hecho. Lamentablemente, su respuesta a Dios, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano?, sigue demostrando la mala condición de su corazón y el rechazo que sentía por Dios, por sus criaturas y por su voluntad. Cuando los intereses materiales, refiriéndonos a la ambición, y personales, a la fama y el placer, dominan una conducta, aunque no hayan asesinado a nadie, esta persona o personas se han rebelado contra la voluntad de Dios, su palabra no les interesa y ven a los demás como objetos de mayor o menor importancia según su conveniencia. Romanos 12:10 nos aconseja, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Punto C. Efectos posteriores al pecado. Verso 10. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Dios le hace saber a Caín que su crimen no dejaría de ser un testimonio de que el mal arremete contra el bien. Jesús dijo en Mateo 23:35 que nada de esto quedaría impune. Dice Jesús, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo. Verso 11. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. En este verso se da la primera maldición directa contra un ser humano. Maldito serás tú de la tierra. Y dos resultados trágicos son, nos lo da el verso 12, pobreza y hambre. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Esto concuerda con la sentencia que Dios le dio a la tierra en el caso de Adán en Génesis 3:17-18. Y la otra es una vida errante y desamparada. Errante y extranjero serás en la tierra. En esta condición está uno que vive como ladrón o asesino, un fugitivo. Y esta maldición solo se deseaba a los enemigos. Salmo 109:10. Verso 13. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. En su respuesta, Caín solo expresa lo pesado y molesto de su castigo sin una señal de arrepentimiento ni de clamor por perdón. Verso 14. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé y seré
y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Con una actitud todavía defensiva desahoga su miseria y le dice a Dios lo que le puede suceder por su castigo. Cualquiera que me hallare me matará. Esto significa que para ese momento la población había aumentado. Verso 15. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. 7 veces será castigado. Esta sentencia contra el que matare a Caín da a entender que Dios quería que este homicida permaneciera vivo a fin de que experimentara las consecuencias de sus decisiones. Verso 16. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Salió Caín de delante de Jehová. Lo dejó. Abandonó las ordenanzas de culto a Jehová y probablemente rechazando todo temor a Dios. Y habitó en tierra de Nod, tierra errante. El nombre le fue dado a este lugar después de Caín. Antes fue un desierto deshabitado. Estas son las penas y angustias que le aquejan a los que huyen de la presencia de Dios. Sus crímenes y rebelión contra Dios los hacen vivir sin camino y sin propósito. Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es la invitación que hace Jesús para no ser o no estar errantes. Pregunta: ¿cómo hubiera podido Caín cambiar su sentencia o castigo? Reflexión. Con la primera ofrenda agradable a Dios se reveló el por qué algunas no lo son. Al llegar al altar, Dios sabe quiénes lo hacen con fe, amor y propósito, pero están también los que le dan con incredulidad, envidia, arrogancia y odio, que hace que Dios no acepte a quien lo hace y lo que trae. Y los pone en un estado de frustración tal que sus actitudes los llevan a atacar la imagen de Dios en la persona de su hermano. Por eso te invitamos a seguir el ejemplo de Abel. La ofrenda de Abel implicaba la fe que él tenía que Dios le perdonara sus pecados, y así fue porque se le llamó Abel el justo en Mateo 23:35. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificaos los corazones de mala conciencia y lavaos los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, nos dice Hebreos 10:22-24. Para la próxima semana los espero con el diluvio, el primer juicio universal.